Hola, soy Viviana Pacheco Y yo soy Marta Uribe. y esto es Diálogos con tu sabiduría. Y hoy vamos a hablar sobre el duelo en estas fiestas de Navidad y fin de año. Aquí estamos, Marta. Se acabó el año. Qué rápido, ¿ah? Qué intenso. Otro año más en pandemia. Perdón que toque el tema, pero es como sensible. Pero es que es imposible no tocarlo. O sea, es una realidad que llevamos viviendo Dos eh, años. 2 años. 2 años. 2 años. Sí, yo pensé la Navidad pasada que ya había pasado lo más loco y no. Mm. Yo pensé lo mismo. De hecho, habíamos planeado ir a Chile. Finalmente no pudimos. Bueno, que es parte del tema de hoy, ¿no? El duelo, no poder estar con las familias y tal. Y hubo una frustración importante, porque lo mismo, uno decía, después de 2 años, esperaba que todo estuviese distinto, pero bueno, aquí ahí Y tienen... pareciera que como que hubo un momento en que paró y estuvo tranquilo y ahora está como volviendo a coger otra fuerza y otra dinámica también Mm, curiosa, pero ¿te parece si hablamos sobre realmente qué es el duelo, como para poner un poquito como en contexto a quienes nos están escuchando? me parece muy bien. Bueno, en general, ¿qué podríamos decir del duelo? Todos entendemos lo que es duelo, ¿no? Porque hemos vivido de alguna forma, pero para ponerlo en perspectiva, el duelo es el proceso de elaboración cuando uno vive pérdidas significativas de personas que queremos, digo queremos en presente, personas que queremos, Y divorcio, que el hecho de que ya no estén no quiere decir que no las sigamos queriendo. claro, pérdidas de empleo, alguna frustración por un fracaso de un proyecto, etcétera. Es decir, cuando tenemos que elaborar algo que pensábamos que ya estaba incorporado a nuestra vida y que de aquí en adelante no va a estar de la misma forma que pensábamos o simplemente no va a estar. Y es un proceso que tiene sus etapas, ¿no? Es un proceso que está asociado a la tristeza, que está asociado a la rabia, que está asociado a una serie de emociones y tiene una serie de etapas que queramos o no las vamos a ir viviendo igual, ¿no? Claro, pero claro, por supuesto hay que vivirles, hay que vivir cada etapa. Y me imagino además que cada etapa pues tendrá sus tiempos y habrá unas que será, digamos, más fácil pasarlos o no sé, pero cuando llegan estas fechas como Navidad, Año Nuevo, Mm. es como si la emocionalidad de la época hiciera que el duelo fuera un poco más duro, fuera un poco más difícil. Eh, Le imprime como una, está, lo decías tú anteriormente, aquí detrás de cámaras, como imprimirle un tinte de nostalgia, eh, porque como son épocas como de unión, de más amor, de gratitud, como de recoger, de prepararnos para lo nuevo que viene, pues mirar a nuestro alrededor y ver que ha habido pérdidas independiente de qué tipo, Ujú. pues hace que la fiesta sea Más dura. más dura, más emocional, más, yo no sé, tiene una mezcla de emociones loquísimas. Estas fechas tienen cierta sensibilidad, ¿no? Yo te decía que cuando yo recordaba cuando era niña y miraba a los adultos, decía, ¿por qué están todos algo tristes, no? ¿Por qué no podía entender que hubiese una mezcla, como decías tú, de emociones? Que había un espíritu festivo, pero también había una suerte de pena o de tristeza. Y cuando niña uno mira, dice, bueno, en Sudamérica salimos a vacaciones, están las casas adornadas, hay villancicos en todas partes, nos van a dar regalos, o sea, qué mejor, vamos a cenar rico, ¿por qué están algo triste? Y, y claro, en la medida que uno va creciendo te das cuenta que la Navidad no solo tiene, y Año Nuevo, tienen un discurso asociado, ¿no? Que es cierre de Claro, procesos, inicio de procesos, evaluación, y en la evaluación aparece lo que ganaste, lo que perdiste, lo que no pudiste hacer, y lo que además no quieres repetir. lo que no quieres repetir, y además se va transformando en un hito reconocible que te permite comparar
las vivencias que ha tenido durante tus años. ¿A qué me refiero? Si tuviésemos un continuo sin ningún hito reconocible, es mucho más difícil incluso como cognitivamente poder comparar procesos. En cambio, es como en la geografía, ¿no? En la geografía tú puedes medir cuánta distancia hay de manera más fácil cuando tienes un hito. Si estás en Claro. la pampa o en el desierto, no sabes si es muy lejos o muy cerca. No, no tienes mucha noción de cómo compararlo. Pero cuando aparece un hito, hay una roca o hay un árbol o hay un cartel, incluso en la ciudad uno dice tal cartel, ¿no? Es mucho más fácil establecer comparaciones. Y estas fechas marcan hitos que a uno le permite decir, ay, ¿cómo fue la Navidad del año pasado? ¿Cómo fue la Navidad de cuando tenía 15? ¿Y cómo fue la Navidad de cuando murió mi tía o murió mi abuelita? Fíjate que aquí en Colombia había, el otro día le estaba contando a mis hijas, en los noticieros, creo que era el 31 de diciembre, sacaban como un recuento de las noticias más importantes. Y yo recuerdo que las noticias más importantes normalmente eran noticias súper tristes, o sea, cosas que habían pasado, como dices tú, unos hitos súper impactantes del año. Y para mí, digamos, desde mi casa, como por ponerlo así, la Navidad era como, la fiesta, o sea, total, regalos, está, y aunque pues yo no veía a mis papás igual de emocionados como me emocionaba a mí, o sea, yo quería estar frente al árbol y las luces, y hoy en día todavía dejo el árbol prendido y me acuesto en la sala a mirarlo, o sea, produce algo en mí, como ya es una mezcla entre nostalgia, felicidad, pero el 31 era una fiesta más como de cierre y tenía un componente un poco de tristeza de lo que había pasado y también un poco de esperanza de qué iba a haber en lo siguiente. Y siempre ha tenido como esas dos diferencias. Claro, como decías tú, uno incluso la puede vivir como, con emociones contradictorias. No sé si se acuerdan de la película esa que hablaba de que las emociones son como unas pelotitas, los recuerdos. Intensamente. Claro, que son como unos recuerdos. Entonces, claro, en la medida en que el mundo emocional se va haciendo más complejo, esas pelotitas no son de un solo color. No es que uno tenga un recuerdo solo triste o solo Solo alegre. feliz. Claro, se van mezclando. Y, por ejemplo, la nostalgia es una emoción muy compleja porque tiene que ver con la tristeza de los momentos buenos pasados. Es decir, Como añorando cosas, hay claro. una suerte de sensación de pérdida de algo que fue bueno y que viviste. Entonces es muy complejo, ¿no? Porque fue bueno y te emociona igual. Entonces, por ejemplo, uno se acuerda cuando estaba, yo qué sé, ¿no? Como estaba con la abuelita, ¿no? Y fueron momentos súper lindos. Pero uno habla de eso y como que pena, Fíjate ¿no? que nosotros el año pasado, la Navidad iba a ser todo un hito para nosotros porque era como, tengo un hermano que vive en Estados Unidos, se casaba, además se casaba en una fiesta 12 de diciembre, entonces fue a armar todo el viaje, que la nieve, la esposa de mi papá ya estaba muy enferma, pero fue a hacer todo el esfuerzo para que fuera el matrimonio, para que todo, porque pues finalmente era su hijo el que se iba a casar, bueno, todo. Y esta semana hablábamos de, ya pasó un año y ahora ella ya no está, se murió, esta Navidad, ¿qué vamos a hacer? Es como, pasó. Y el año pasado era como, aquí no hay COVID, aquí no hay nada. Fue como un proceso de negación de lo importante es este matrimonio. Y este año fue como aterrizar a, no, todo eso que decíamos que no había, sí sigue. Claro. Entonces tiene un componente diferente. Y pasando un poco a lo que hace uno normalmente, no sé, pero a mí me sirve mucho o me pasa como parte del duelo, del cierre del año normalmente, yo necesito ordenar todo. O debo tener un trastorno obsesivo compulsivo del orden. No lo voy a negar acá. Pero se me alborota en estas fechas, como que quisiera cerrar todo, hacer cambios, organizar y sentir que empiezo el año más liviana. Eso es algo que siempre
me ha pasado. Es más, desde chiquita siempre después del 24 era como quiero arreglar regalos, que el 24 nos daban más o menos lo de todo el año, para arrancar de nuevo. Y eso me servía, porque no se trata de... Muchas veces pasa que como es la fiesta, ay, vamos a disfrutar la Navidad, sí, ya los que están buenos, los que no están, no. Y un poco la negación de la emoción no es sana, pero tampoco quedarnos pues en la tristeza de los que ya no están, porque finalmente otros sí seguimos acá. Claro, yo creo que ahí hay, bueno, nuevamente como lo complejo de las situaciones, ¿no? Nada es negro o blanco. En términos de que en un extremo, hablando ya directamente del duelo, ¿no? En un contexto que sí efectivamente ha muerto mucha gente y que hay algunos que conocemos, no solo sus números, pero incluso los números son muy impresionantes, Sí. es persistente. Eh, o hemos vivido distintas clases de duelo en estos años. No es, no hay una receta única para enfrentar estas fechas, ¿no? Cuando tenemos una pena, una pérdida importante. Eso es como súper importante decirlo, no es que haya una forma de Claro, sí, enfrentarlo. no, no. Yo diría que más bien el tema es poder reconocer y hacer un poco, sí, eso sí, una parada, es decir, qué es lo que uno necesita. Y ahí hay dos movimientos. Uno es, a ver, ¿qué me está pasando? Y aceptarlo. Puede ser que efectivamente diga, sí, efectivamente tengo pena, o sí, efectivamente tengo rabia, o sí, cualquier tipo de emoción, o tengo culpa, yo qué sé. Como Sobre todo en estas épocas es una época de reflexión, entonces creo que claro, más aún se hace muy valioso y muy importante lo que tú estás diciendo porque es como hacer un alto, pero ver lo que les sirve a cada uno, claro, y desde para eso hablándonos tengo con la verdad. con la verdad, tengo que reconocer, como dices tú, con la verdad, total, me hablo a mí mismo, nadie me va a escuchar. Sí. ¿Qué es lo Y que de como el verdad pensamiento es secreto, maravilloso. maravilloso? ¿Qué es lo que Puedo de hablarme a verdad mí misma lo que quiera. ¿qué es lo que de verdad me está pasando? Así, ser súper honesto, ¿no? Esto es como cuando uno, yo qué sé, vas al médico, no puedes mentirle los síntomas porque entonces el medicamento no te va a servir. ¿Qué es lo que de verdad me está pasando? ¿Cuál es la emoción que tengo? Y lo que dices tú es como, ok, y aceptarla primero, ¿no? No quedarse en ella mucho rato porque hay un contexto, pero aceptarla, decir, sí, tengo pena o tengo rabia, ¿no? Es como, ok, tengo eso. Y después que podamos aceptar eso, decir, ¿qué necesito? Es como la segunda pregunta. ¿Qué necesito? A lo mejor necesito este año un ratito de soledad, o necesito a lo mejor, al revés, ¿no? O necesito ver a gente, o necesito hacer un rito, o necesito a lo mejor una cena discreta, etcétera, ¿no? Y ¿Cómo la puedo tercera, honrar esto que estoy sintiendo? ¿cómo lo honro? Mm. ¿Cómo soy también, cómo aplico la ternura a los procesos que me están pasando? ¿Cómo puedo ser compasivo? ¿No? Compasión. ¿No? Conmigo mismo, con mi historia. Eh, y un tercer movimiento es también mirar el contexto, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, si hemos tenido una pérdida reciente, eh, tenemos como niveles de gente que nos rodea. Entonces tenemos primero que comunicar lo que nos pasa. Nadie es adivino, ¿no? Si nos invitan a una fiesta de una cena navideña o de Año Nuevo y estamos en un rincón sin explicar qué nos pasa, no es la mejor forma de lograr comprensión de los otros, ¿no? Pues sí, si estoy además en sociedad, pues es importante tener un contexto. Claro, y observar también dentro de todo, ¿no? Si esto no es sencillo, nadie ha dicho que sea sencillo, ¿qué necesitan los otros también, ¿no? Y ahí hay una clave súper importante. Una de las, es bien curioso, pero una de las formas de superar los duelos es a través del altruismo. Explícame un poquito más eso. Es muy sanador cuando a veces nos sentimos muy tristes o que hemos perdido algo, poder ¿Ayudar a otros? ayudar a otro y poder entregarle, y más aún, es poder entregarle algo a otro que sentimos que está viviendo el mismo proceso que nosotros. Es muy empoderador y es muy generador de una nueva relación y generador de un nuevo significado. ¿Te fijas? Fíjate que de alguna manera cuando uno o cuando nos sentimos identificados con alguien que también les pasó lo mismo,
es una manera de normalizar también lo que nos está pasando y sentir como esa conexión que nos permite encontrar un punto de encuentro. Además, porque, digamos, en el caso de una pérdida de un ser querido, sobre todo para momentos como estas fechas, que es específicamente lo que estamos hablando, no es lo mismo lo que significaba la abuela para los nietos que lo que significaba para el abuelo o lo que significaba para los hijos. Entonces, el nivel del duelo es diferente. Entonces a veces sentimos que no entienden lo que estamos sintiendo. Claro. Entonces queremos que lo sientan igual que nosotros y cada cual lo vive a un nivel diferente. Para cada cual funcionan cosas diferentes. Claro, claro, y en ese sentido es como importante compartirlo. Compartirlo porque lo que es súper bonito lo que dices tú, en la pérdida, la vivencia de esa pérdida no es la misma para todos los que han estado en relación a esa persona, por ejemplo, cuando se muere alguien, ¿no? Todos van a tener una experiencia distinta y por lo tanto una vivencia distinta y una necesidad distinta. Una necesidad muy diferente y es ahí cuando tenemos que decir, yo no quiero estar con gente o quisiera algo más chiquito solo con mi familia o tal vez quiero estar solo esta vez o no quiero regalos o este año quisiera más bien hacer una donación y que nos vamos a una fundación, no sé, pero todo se resume a que necesitamos hablarlo. Claro. Necesitamos compartirlo en nuestro núcleo, necesitamos entender qué necesitan todos. Y a la inversa, ¿no? Aquellos que estamos cerca de gente que ha tenido pérdidas importantes, es súper importante estar atento a comunicarnos con ellos, no sobreinterpretar, sino que preguntar, ¿qué necesitas? ¿Ah? ¿En qué te puedo acompañar? Y respetar eso. A veces nos angustiamos mucho cuando vemos a la gente que queremos triste. Y por ejemplo, un mecanismo que se utiliza súper a menudo es, vamos, aquí no ha pasado nada, alegría, no es momento de estar triste, salgamos, que tiene una súper buena intención, pero no necesariamente es lo que el otro necesita, ni siquiera que puede hacer, ¿no? Es que no está en capacidad, yo lo estoy viviendo ahora con mi papá, no está en capacidad de cambiarlo. Lo que pasa es que pretender que todos nos volquemos a la misma emocionalidad tampoco es posible. Exacto. Entonces creo que el contexto de la fiesta de fin de año y Navidad hace que los duelos tengan un tinte más complejo. Claro, porque... Pero más también intenso. Más intenso, ¿no? Que como estamos como más sensibles, mucho más sensibles, porque el tema es ese. El tema en Navidad y en Año Nuevo son las relaciones. Ese es el tema. Entonces, por supuesto que estamos más sensibles a las relaciones que hemos perdido, ¿no? A lo que nos es más significativo, ¿no? Porque de eso habla. ¿Qué hacer con eso? ¿No? Entonces, yo creo que, como decíamos, una de las primeras cosas es tener una conversación con uno mismo. Así, ¿qué me está pasando de verdad? Y aceptar eso con un gesto sutil. Hay que ser muy delicado en esto, con un gesto sutil, ¿no? No es necesariamente cuestionar qué es lo que te está pasando es bueno o malo. Solo decir, esto es lo que me está pasando. Y aceptarlo. Aceptarlo, creo que esa es la primera parte. Y luego decir, bueno, ¿y qué necesito? ¿No? Y pedir lo que necesito, porque tengo mi círculo, puedo pedir lo que necesito. Y a la vez considerar el contexto, ¿no? Porque si yo he tenido una pérdida, lo más probable es que las personas que me rodean hayan vivido esa misma pérdida también. Entonces, ¿qué le está pasando a los otros? ¿Qué necesitan los otros? ¿No? No necesariamente es para quedarse, como decías tú, pegado en una conversación súper triste o innecesariamente triste a veces, sino que es para ser respetuoso e incorporar los procesos en esta fecha, ¿no? Incorporar los procesos, me gusta esa frase. Es lo que hemos venido diciendo en nuestros podcasts, por ejemplo, ¿no? Y el propósito de este espacio de la sabiduría, que la sabiduría es algo a lo que todos podemos aspirar porque es el proceso de aprendizaje de lo que nos ha tocado vivir.
Pero Claro, es para eso, capitalizar esas vivencias y ese aprendizaje que finalmente es lo que queremos hacer aquí, o sea, hablar de esto para que quienes nos están viendo puedan también reflexionar sobre esto que estamos diciendo, porque es claro, valioso para ellos o porque de pronto lo consideran diferente y a partir de ahí pueden reflexionar otras cosas. claro, y para poder reflexionar sobre lo que nos toca vivir, tenemos que estar conscientes de lo que vivimos. Entonces, Así es. por eso es como relevante incorporar esto a estas fechas, no dejarlo necesariamente pasar. Ahora, claro, si tú, después de tu reflexión, ¿no? Uno dices, es que me duele tanto que prefiero dejarlo pasar. Es válido también, pero viene de una También es reflexión válido, posterior, ¿no? sí. A Es mí una me gusta hacer decisión, cartas, escribir para el cierre del año. por ejemplo. Me gusta escribir, me gusta escribir como que fue importante, agradecer por lo maravilloso y también por lo no tanto, como que hago ahí mi proceso de reflexión de Mm. eso no tanto, para qué me sirvió. Escribo y también hago como unos pedidos y como unas declaraciones para el próximo año, de qué quiero diferente, y hago una lista de lo que quiero. Que a ti te encantan las letras. Me fascinan las listas, ahí vuelve y me sale mi trastorno. Pero listas de cosas materiales que quiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, quería remodelar mi casa, quería pintar, quería cambiar la oficina, no sé, eso, comprar un libro específico, lo que sea. Y al mismo tiempo, entonces, quiero el viaje, quiero sacar mi página web, quiero grabar el podcast, quiero, así como las cosas que quiero hacer. Eh, y siempre inicio con eso y los dejo listos antes del 31. Y cuando va pasando el año voy como mirando y también miro de eso que escribí al inicio de este año que sí se cumplió y que no. Yo eso lo hago poco, no miro mucho. Acá en la casa, por ejemplo, no en mi casa, sino como en la familia ampliada. Por ejemplo, nosotros hemos ido incorporando, mi hermana es la que ha ido incorporando el rol de brindar por los que no están. Okay. Entonces, por ejemplo, brindamos por la Navidad, o brindamos por el Año Nuevo, lo que sea, aunque estemos a distancia, hay estos años que lo hemos hecho vía Zoom, y ella es la que siempre brinda por los que no están. Okay. Entonces, como que traemos de nuevo ese recuerdo. Hay gente que, por ejemplo, en Estados Unidos, acá en Thanksgiving, pone un puesto para los que no están. Es decir, cada familia puede ir generando su propio rito, si es que lo desea, ¿no? Claro, y cada cual puede hacer el que le sirva, el que le guste o inventarse uno nuevo. Pero de alguna manera los ritos tienen un significado emocional y tiene un impacto. Tienen, Entonces creo que cualquiera, el que sea, el que les sirva a cada uno, es importante hacerlo, porque de todas maneras estas fechas tienen unas implicaciones emocionales importantes, y de alguna manera es honrar eso que estamos sintiendo, honrar a quienes ya no están, y es una manera de decir, estoy viviendo el proceso, pero también quiero avanzar. claro, claro. Um, yo creo que en ese sentido tenemos que tener cierta conciencia de que somos libres de aceptar o no aceptar lo que se nos impide, no hay, o sea, lo que se nos impone, no hay una exigencia real en el fondo, ¿no? Es No es, nuestra. es nuestra decisión, lo que pasa en las casas es decisión nuestra, no hay una exigencia, de verdad, ¿no? Es más bien autoimpuesta. Pero como dices tú, cada día siempre tiene una elección también de decir, ok, quiero seguir también, ¿no? Y qué quiero para el futuro y necesito avanzar, ¿no? Pues es que los que seguimos aquí, aquí seguimos. Sí, y Tal cual. mientras sigamos, pues vamos a tener que enfrentarnos a muchas cosas más. Ujú. Entonces Entonces, volvemos sí, a lo mismo, es una decisión, ¿no? sí, y es una decisión, la diferencia está en que cada uno es libre de decidir lo que quiera y al ritmo que quiera. O sea, si hoy decides honrar a los que no están y quedarte un rato en la pena, bueno, es tu decisión. Si decides que vas a dar un pasito pequeño en este proceso, que es simplemente decir, ya el hecho de juntarnos en una cena para mí un paso significativo, está perfecto. Sí. Cada uno sabe qué pasito es el que quiere y puede dar. Lo importante es dar un pasito. Sí.
¿no? Siempre evitando el riesgo de que nos quedemos sumidos en algo que no nos deja seguir como si estuviéramos viviendo. Entonces sería como para ir cerrando y para ir concluyendo para quienes nos están escuchando, es cómo enfrentar esos duelos en estas épocas. Uno es una decisión, dos es un proceso individual, y finalmente solo cada uno de nosotros sabe lo que le sirve, lo que quiere y lo que puede. Exacto. Y finalmente tenemos alrededor nuestro círculo para apoyarnos, especialmente en estas fechas. Entonces hay que hacer uso de esas relaciones que finalmente nos apoyan en todo este momento. Yo diría que es una muy bella síntesis lo que acabas de decir. Muy bella síntesis. Y de verdad esperamos que sirva, que vivan unas felices Navidades y feliz Año Nuevo. Que sea un espacio, como dice Marta, de construcción y de encontrarse con otros en el mood, en el estado que sea. Y que les haya gustado la conversación que hemos tenido hoy día. Acuerden que pueden inscribirse en nuestro canal de YouTube. Diálogos con tu sabiduría. Diálogos con tu sabiduría. Dejarnos ahí sus comentarios, los temas que quieren tocar. Si algún día quieren venir a conversar con nosotras, bienvenido. Quien quiera, postúlese. Aquí recibimos a todos para que se unan a nuestras conversaciones. Así que delicioso. Entre más gente quiera participar, más enriquecedor el espacio. Perfecto. Y nada, un abrazo grande. Un abrazo para todos. Y nos vemos entonces en la próxima entrega. En la próxima.